25 de julio, el Ministerio Fuerte Pregón de Lima con ustedes nuevamente para continuar con la historia de la Reforma en Francia. Gracias por su atención. Dios preparaba a Farel para mayores pruebas. Las penas, la persecución y todas las acechanzas del diablo con las que se me amenaza no han escaseado, decía él, y hasta han sido mucho más severas de lo que yo con mis propias fuerzas hubiera podido sobrellevar. Pero Dios es mi Padre, Él me ha suministrado y seguirá suministrándome las fuerzas que necesite. Como en los tiempos apostólicos, la persecución había redundado en bien del adelanto del Evangelio, Filipenses 1:12. Expulsados de París y de Meaux, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra, Hechos 8:4. Y de esta manera la verdad se abrió paso en muchas de las remotas provincias de Francia. Dios estaba preparando aún más obreros para extender su causa. En una de las escuelas de París hallábase un joven formal, de ánimo tranquilo, que daba muestras evidentes de poseer una mente poderosa y perspicaz, y que no era menos notable por la pureza de su vida que por su actividad intelectual y su devoción religiosa. Su talento y aplicación hicieron pronto de él un motivo de orgullo para el colegio y se susurraba entre los estudiantes que Juan Calvino sería un día uno de los más capaces y más ilustres defensores de la Iglesia. Pero un rayo de luz divina penetró aún dentro de los muros del escolasticismo. Sin dudar nunca que los herejes merecieran el fuego al que eran entregados, y no obstante, sin saber cómo, tuvo que habérselas con la herejía, y se vio obligado a poner a prueba el poder de la teología romanista para rebatir la doctrina protestante. Hallábase en París un primo hermano de Calvino que se había unido con los reformadores. Ambos parientes se reunían con frecuencia para discutir las cuestiones que perturbaban a la cristiandad. No hay más que dos religiones en el mundo, decía Olivetan, el protestante. Una que los hombres han inventado y según la cual se salva el ser humano por medio de ceremonias y buenas obras. La otra es la que está revelada en la Biblia y que enseña al hombre a no esperar su salvación, sino de la gracia soberana de Dios. No quiero tener nada que ver con ninguna de vuestras nuevas doctrinas, respondía Calvino. ¿Creéis que he vivido en el error todos los días de mi vida? Pero habíanse despertado en su mente pensamientos que ya no podía desterrar de ella. A solas en su aposento meditaba en las palabras de su primo. El sentimiento de pecado se había apoderado de su corazón. Se veía sin intercesor en presencia de un juez santo y justo. La mediación de los santos, las buenas obras, las ceremonias de la iglesia, todo ello le parecía ineficaz para expiar el pecado. Ya no veía ante sí mismo, sino la lobreguez de una eterna desesperación. En vano se esforzaban los doctores de la iglesia por aliviarle de su pena. En vano recurría a la confesión y a la penitencia. Estas cosas no pueden reconciliar el alma con Dios. Aún estaba Calvino empeñado en tan infructuosas luchas, cuando un día en que por casualidad pasaba por una plaza pública, presenció la muerte de un hereje en la hoguera. Se llenó de admiración al ver la expresión de paz que se pintaba en el rostro del mártir. En medio de las torturas de una muerte espantosa y bajo la terrible condenación de la Iglesia, daba el mártir pruebas de una fe y de un valor que el joven estudiante comparaba con dolor con su propia desesperación y con las tinieblas en que vivía, a pesar de su estricta obediencia a los mandamientos de la Iglesia. Sabía que los herejes fundaban su fe en la Biblia. Por lo tanto, se decidió a estudiarla para descubrir, si fuera posible, el secreto del gozo del mártir. En la Biblia encontró a Cristo. ¡Oh, Padre!, exclamó. Su sacrificio ha calmado tu ira. Su sangre ha lavado mis manchas. Su cruz ha llevado mi maldición. Su muerte ha hecho expiación por mí. Habíamos inventado muchas locuras inútiles,
pero tú has puesto delante de mí tu palabra como una antorcha y has conmovido mi corazón para que tenga por abominables todos los méritos que no sean los de Jesús. En el libro Martín, tomo 3, capítulo 13. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.